esto de la Revolución Francesa da lugar, en otras palabras, es como una corriente de revolución que da lugar a que diferentes países, tanto en Europa como en Latinoamérica, partiendo desde Estados Unidos de Norteamérica, vayan tomando puntos muy principales de lo que significaría en este caso su independencia. Ya, entonces todo empieza en Francia, como ya les dije, vamos a hacer un recorrido inmediato. En ese momento se van dando una serie de cuestiones, esto para que no quepa la duda, porque de repente hay algún momento en que no les dije qué cosas podían entrar en el examen. Y en el caso de esto también puede entrar en el examen, porque estamos atravesando una época donde el Renacimiento está de moda y sobre todo y el tema del hallazgo de un nuevo continente o de un nuevo mundo está en vigencia y a partir de ese momento tiene que tomarse un nuevo paradigma de cambio donde el avance de la ciencia ya está en vigencia dentro de lo que significa el dominio, en este caso del clérigo, también está siendo fortalecido de alguna manera con un poder religioso, pero más allá de esto se empieza a ver el asunto de las imposiciones con respecto a la ciencia, ¿no? Ya se va poniendo por lo menos bueno, en perspectiva, un debate entre lo que significa si la Tierra o el Sol es el centro del universo. Entonces los clérigos mantienen su teoría de que la Tierra es el centro del universo, mientras que grandes descubridores como puede ser Copérnico o Galileo Galilei están descubriendo una nueva manera de ver cómo más o menos estaría situada la órbita en el sistema solar. Es decir, que mencionar para Galileo Galilei que el centro del universo, en este caso sería ocupado por el Sol, determina un grado de herejía. Y por otra parte también el arte arquitectónico, las pinturas están haciendo vigencia y como vemos en la ilustración por este otro lado, el descubrimiento del continente americano prácticamente está ya dando mucha noticia en Europa, sobre todo por los hallazgos que hicieron los que para sí en ese momento hicieron este tipo de expediciones. ¿Ya? Entonces, como estamos haciendo un recorrido muy rápido, vamos a hablar también de grandes artistas de la época del Renacimiento. No solamente en el tema de la pintura, sino también ya la concepción humanista se va poniendo en vigencia, donde esto es una palabra clave que también puede entrar en el examen. ¿Ya? Eso es lo que me olvidé decirles en la primera disertación. Más que todo, el humanismo tiene como concepción muy fundamental el aspecto del antropos. Ahora, aquí va la pregunta. ¿Alguno de ustedes tiene una idea de lo que significa antropología? Si podemos participar, por favor, pueden encender el micrófono y solamente es dar una idea, o tal vez pueden buscar su diccionario. ¿Alguien tiene alguna idea, vuelvo a recalcar, de lo que es la antropología? ¿Alguien que se anime? Muy bien, a ver, vamos a partir por el otro criterio. Si estás ahí, Maritza, por favor, puedes encender tu micrófono y puedes decirme en tus propias palabras cuál es más o menos, o cómo entiendes la antropología. ¿Escuchamos? Hola, hola. Muy bien. Diego, tal vez puedes decirme qué significará la antropología. Diego. Ya, yo creo que, no sé si están conectados, por favor,
de repente solamente puede ser que esté hablando solo o por el contrario, si es que están ahí presentes, eso quiere decir que estamos todos dentro de la clase, pero alguien me podría confirmar para empezar si están viendo las diapositivas que les estoy mostrando, por favor, solamente que alguien diga que sí o Ok. muy bien. Entonces, lo que significa el tema de la antropología prácticamente llega a ser como la parte fundamental de la edad moderna, porque el ser humano en esencia va siendo el centro de la atención. Ahora, yo les decía, el tema religioso llega a ocupar en el debate un primer lugar en hegemonía. Hegemonía quiere decir dominio, por si acaso por ahí entra también en el examen eso. Significa que ellos quieren hacer prevalecer las concepciones clásicas de la escuela, ¿cómo se puede? De la escolástica, ¿no? Entonces, tengo que decirles que el hombre ocupa un primer plano y al final la concepción filosófica de lo que significa Dios está poco a poco quedándose en nulidad, si vale el término. Nulidad, ¿en qué sentido? En que el ser humano está diciendo que el hombre lo es todo y Dios prácticamente no existe. ¿Ya? Es un nuevo pensamiento filosófico y el tema clérigo está ya poniendo en marcha lo que significaría la Santa Inquisición. Entonces, por lo menos vamos a hablar de 2 siglos, esto se va poniendo como punto de referencia en el sistema humanista, ¿ya? El ser humano es el todo y tiende a anularse una serie de teorías. Para esto también en la historia existen grupos que son privilegiados, grupos no privilegiados, y como les digo, estoy corriendo. Entre los grupos privilegiados, prácticamente formaría el Sei a la cabeza, también conocido como la realeza, la alta nobleza que estaría encabezada por los clérigos y luego vendrían los soldados, ¿ya? Después de esto, vendría el grupo de los artesanos y algunos comerciantes ricos y labradores de esa época. Y por otra parte, también estarían ocupando en un sentido medio los grupos modestos como eran los campesinos de ese momento. Y el último estaban los marginados. Entonces, de esa manera podemos decir que esa era la clase establecida dentro de lo que significaba la Edad Media de esa época. ¿Ya? Y como ya les he dicho, en este caso, este es un dibujo de Leonardo da Vinci, donde trata de ver o estudiar los movimientos humanos a la hora de hacer locomoción. Eso también puede entrar en el examen, porque la locomoción significa movimiento y por lo tanto, los artistas querían más o menos acercarse a lo que significarían sus cuadros, pero que tengan un aspecto de movimiento, ¿ya? Movimiento a la hora de que más o menos aparente que se mueven y que son reales, ¿ya? En ese sentido, Leonardo da Vinci está mostrando con esto como un aporte a lo que significaba, bueno, en este caso, el énfasis que le daban al movimiento humano y también a la parte corporal. Y como ustedes pueden ver, esto también está en las basílicas. Esto representa la obra de Platón y Aristóteles, ¿no? Son dos personas que directamente están en conversación y si ustedes se dan cuenta y miramos a detalle, entonces trata de aparentar que tiene un movimiento mientras estos dos filósofos están hablando. Cada uno también está haciendo de su parte. Y está retratando lo que habría significado en esa época la cultura griega. No olvidemos que dentro de lo que significa el Renacimiento, la cultura greco-romana va a ocupar un lugar muy importante en lo que se refiere a los parámetros que ellos estaban queriendo reflejar en ese momento, ¿ya? Por otra parte, hay que señalar
que no solamente al artista le interesaba el arte, la pintura, sino también estaban en otro movimiento como eran las esculturas. Y hemos visto un poco, esto también pueden ver en el examen, los cuatro grandes representantes, en este caso de la pintura y lo que es la escultura, y muchas otras cosas más, podríamos decir que eran Rafael, también estaba Miguel Ángel, estaba Leonardo da Vinci y Donatello, ¿no? Son cuatro representantes de lo que significaría el renacimiento de esa época. Entonces, de eso también ya hemos dado algunos avances, y esto era lo que representaba en ese momento el tema de la religión dentro de lo que es la Iglesia Católica, con representaciones, en este caso, de importantes pinturas o cuadros, como ya podemos ver, ¿no? Pero en este caso son avances esculturales de la época. Y también en cuanto se refiere a lo que es la pintura, ellos también no solamente estaban o les llamaba la atención la mitología griega o la mitología romana, lo cual eran parte de la cultura greco-romana, sino que también ellos veían con mucha importancia lo que habría significado todas las historias bíblicas. No olvidemos que en esa época, como dominaba todavía la Iglesia Católica, estaba en marcha lo que era la única traducción que ellos consideraban sagrada. Esto también entraría en el examen, como era en este caso, la Vulgata Latina, la cual estaba traducida al idioma latín, tomada del griego y del hebreo, en este caso el Antiguo Testamento que estaba escrito en hebreo y el Nuevo Testamento que estaba escrito en griego. Entonces, se traduce la Biblia al idioma latín y llega a ser el idioma oficial. De ahí hasta, bueno, por lo menos voy a decir, ustedes no estaban presentes en ese año, ni yo tampoco, pero por lo menos hasta el año 1940, 50, todavía llega a ser o llega a oficializarse las misas en latín en esas épocas, en las basílicas, como también en diferentes parroquias. ¿Ya? En Bolivia también igual ocurre lo mismo. Y poco a poco se ha ido llevando las misas en el idioma castellano. Entonces, con eso quiero decir que estaba presente la cultura hebrea dentro de lo que significaba el pensamiento artístico, y por eso de ahí podemos ver una obra de Rafael que es, en este caso, la transfiguración, ¿no?, de Jesucristo, donde sus discípulos están presentes mirando lo que es esta visión, mientras que se aparecen dos testigos como son Moisés y Elías, y Jesucristo que está mostrando en este caso, la deidad que poseía en ese ser humano, ¿no? Ahí también podemos ver obras esculturales, como por ejemplo el David, que llega a ocupar uno de los, ¿cómo podríamos decir? En realidad, llega a ocupar una de las obras maestras de esa época. ¿Por qué? Por el estilo o por el asunto de que, más que todo, no olvidemos que el antropos llega a ser la parte más importante por el ser humano. Entonces, hablar del antropos era hablar de lo que significaba, en este caso, el cuerpo, el estudio corporal, también lo que significaba más que todo la parte física. Estamos viendo los rasgos corporales, ya sea desde la cabeza hasta los pies, y también estamos viendo en el otro lado, en la parte izquierda, cómo María en este caso está sujetando a su hijo, que termina siendo descolgado de la cruz. Entonces, se va apasionando por lo que era el arte corporal, que para el ser humano en ese momento se presentaba prácticamente como la obra maestra perfecta de la creación, ¿ya? En ese sentido, simplemente voy a enfatizar que el antropos nuevamente se sigue viendo en lo que se representaría las pinturas y las esculturas.
Ahora, esta obra de Leonardo da Vinci, ya habíamos mostrado una parte, por ejemplo, el tema de la Gioconda, que sigue siendo todavía un misterio, saber a quién estaba dibujando en su retrato Leonardo da Vinci, y que prácticamente no estaría completo, ¿ya? Porque si nos damos cuenta y vamos a ver más de cerca, o tal vez vamos a descargar algunas pinturas de la Gioconda, estamos viendo que era una obra inconclusa de parte de Leonardo da Vinci, y la incógnita es a quién estaría representando esta ilustración. Por otra parte, vemos el dibujo que está en movimiento, donde Leonardo da Vinci, en la parte media, claro, está reflejando de qué manera el ser humano tenía o tendía a tener esa locomoción, ¿ya? Entonces, él está haciendo un esquema de lo que es el dibujo corporal. Lo siguiente que vemos en la parte derecha simboliza algunos inventos que habría aportado Leonardo da Vinci con respecto a lo que sería en este caso el movimiento locomotor, pero en diversos instrumentos. Tal es el caso de una posible o de un posible prototipo, como vemos en el cuadro, que se presente a la bicicleta, ¿ya? Tal es el otro tipo que estamos viendo, una manera de que el aeroplano, estamos hablando de 1900, también se constituiría en una base, ¿no?, para que se pueda estudiar más lo que es la gravedad y el tiempo, y en ese sentido pueda contribuir para lo que significaría en nuestros tiempos postmodernos, como la elevación del hombre hacia los espacios, en este caso las nubes, y las diferentes esferas, hasta el punto de descubrir o de seguir todavía con muchos otros descubrimientos, como tarde o temprano el ser humano ya habría hecho una exploración sobre lo que significaría la luna. Ya, esto también de repente puede entrar en el examen. Traten de retenerlo. Ahora, en lo que han sido los 5 inventos de la edad moderna más importantes, vamos a hablar en primer plano del microscopio compuesto. Ya, esto en 1592 habría sido como una propuesta para ver más que todo qué cuerpos diminutos o qué, bueno, vamos a hablar tal vez de especies diminutas como son los insectos, son las células, en este caso, se pueden alcanzar a ver para hacer su propio estudio hasta ese momento, ¿ya? Entonces, esto del microscopio hasta la actualidad ha sido un aporte muy importante, porque hoy en día también podemos ver en los colegios, más que todo en las clases de biología, donde nosotros podemos determinar cómo es en este caso, una célula, tal vez podamos ver un glóbulo blanco, un glóbulo rojo, etcétera, etcétera. Lo que significa el pararrayos fue constituyéndose igual en otro avance, porque no olvidemos que en los sectores abiertos, más que todo en las comunidades, existen relámpagos, existen rayos que son muy amenazantes, no solamente para la sociedad, sino también para el medio que los rodea. Entonces, en ese sentido, esto para rayos ha significado donde bueno, una especie de antena más o menos delgada, no podría describirles muy bien en este momento, pero prácticamente cubre lo que significarían en este caso los rayos después de cada lluvia. Entonces, de alguna manera lo amortiguaría, y en ese sentido el pararrayos únicamente estaría cayendo en esas vías, ¿no? Es un absorbente, más que todo lo atrae como un imán. Entonces, esto también habría sido un invento que habría constituido en ese momento un gran avance para lo que significaba el desarrollo de la Edad Media. Otro aspecto, bueno, el pararrayos fue inventado en 1752. Ya, ahora, el otro asunto
El termómetro, que habría sido inventado en 1593, tratan de anotarse también los años, porque inclusive serían preguntas de examen, ¿ya? En el caso del termómetro, también ha contribuido otro, con un aspecto fundamental muy importante, por cuanto se presentaba, en este caso, que el ser humano ya podría ubicarse de acuerdo a las temperaturas, utilizando dicho termómetro para saber y ubicar más o menos cuántos grados estaban a través de las estaciones. No olvidemos que tenemos cuatro diversas o diferentes estaciones, donde cada estación nos ofrece un clima determinado. Entonces, el termómetro ha significado en ese momento una manera de leer también el tema climatológico, si vale el término, ya que ha sido otro invento muy importante. El otro, la máquina de vapor. Esto ya fue inventado en 1712. En lo que se presenta la máquina de vapor, fue otro descubrimiento importante en el sentido que el ser humano, a partir de ese momento, dejaría de ser o de transportarse en animales y prácticamente podía transportar, o inclusive carretas, ¿no? Antes de que me olvide este aspecto, y ya podría cargar más tonelaje, ya podía cargar otras cosas dentro de lo que significaba la máquina de vapor, ya que poco a poco hasta nuestro tiempo ya iría inclusive constituyéndose como los trenes. Y en la actualidad el tren subterráneo también es parte de lo que significaría la máquina de vapor, ¿no? Pero esto ya es más actual. Entonces el ser humano ya estaba viendo otra tendencia de poder transportar no solamente algunas cargas pequeñas, sino también poder transportar en cantidades, ¿ya? Y esto ha significado un apoyo más que todo para el ser humano muy significativo, por cuanto ya tenía directamente la oportunidad de poder hacer llegar muchos productos en diferentes lugares. Y sobre todo el tema de las rieles ha ocupado ya otro modo de vivir en ese momento, el estilo de vida que tenían. Se ha ocupado hacer caminos en diversos lugares, o perdón, rieles, y en ese sentido, si vemos todavía algunas películas como son La Familia Ingalls o tal vez Doctor Quinn, que son algunos clásicos que rescatan esa época, entonces vamos a poder ver cómo estaba poco a poco en avance. Lo que es el sistema de refrigeración, que fue inventado en 1748, también ha representado otro aspecto fundamental en el sentido de que el ser humano ya podía reflejarse, ya podía ver, ya tenía otra visión. Las refrigeraciones más o menos darían lugar a lo que sería la criogenización, si no me equivoco, las cuales conservarían algunos productos y no se estarían desperdiciando nada, ¿no? Entonces, en ese sentido, el sistema de refrigeración ocupa un lugar muy importante dentro de lo que son los inventos y descubrimientos, y a la hora de hacer ciencia también contribuye mucho a lo que significarían las conservaciones alimenticias. Y entonces, de esa manera también estamos viendo los diversos descubrimientos. En el tema de lo que es la astronomía, Nicolás Copérnico, por ejemplo, publica un libro y lo titula La revolución de las esferas celestes. Directamente es una teoría que él está dando, donde sostiene que el Sol estaba colocado en el centro y todos los demás planetas estaban a su alrededor. En ese sentido, esto difería mucho con la posición clériga de esa época, donde, como les digo, valga la redundancia, ellos mantenían su posición de que el Sol era el centro de la Tierra, en ese sentido. Johannes Kepler también fue otro científico muy importante de la época, y directamente más o menos logra describir los movimientos de los planetas.
La primera ley, de hecho, que sostiene directamente es todos los planetas se mueven alrededor del Sol siguiendo órbitas elípticas. ¿Ya? Esa era su teoría de Kepler, donde decía que cada planeta tiene un diverso movimiento, pero en realidad todos tienen un común denominador que se mueven siguiendo la ruta, respetando en este caso alrededor del Sol. ¿Ya? Muy bien, a ver, vamos a hacer algunas preguntas. Esta vez quisiera, por favor, que me puedan contestar. 3 preguntas. Esto va a ser un adelanto para lo que va a significar el día de mañana. ¿Ya? Primero, a ver, vamos a ver. Blanca Mercado. A ver, vamos a empezar con Blanca. ¿Ya? Una cuestión muy fácil. La primera pregunta, ¿cuáles serán los 4 artistas del Renacimiento? A ver si recordamos un poquito. Los 4 nombres. Leonardo, Miguel. Ya, Leonardo da Vinci, luego. Miguel. Miguel Ángel. Miguel Ángel. Muy bien. Te faltan Donatello. 2 más. Muy bien, Donatello y Rafael. Rafael. Exacto. Entonces, han sido los 4 representantes de la época del Renacimiento. Ya. David Ibáñez, si puedes encender tu micrófono, la pregunta número 2. ¿Cuáles han sido los descubrimientos importantes que se ha dado en la Edad Media? O también, no podemos decir en la Edad Media, sino en la Edad Moderna, perdón. Reitero nuevamente la pregunta. ¿Cuáles han sido los principales inventos que se han suscitado en la Edad Moderna? Son el microscopio, Muy bien, el termómetro, muy bien, la máquina de vapor, muy bien. el último no me acuerdo. Lo que era el sistema de refrigeración. Muy bien. Entonces, han contestado hasta el momento muy bien. A ver, vamos a ver una tercera. Diego Mendieta, no sé si ya está con una señal buena. Tal vez si puedes encender tu micrófono. ¿Me escuchas? Sí, se escucha. Muy bien, entonces, a ver, aquí va la pregunta para ti. En la Edad Media, o en la Edad, perdón, moderna, sigo en la Edad Media, mil disculpas, pues rectifico la pregunta. En la Edad Moderna, ¿quién era el país impulsor de las revoluciones? Está fácil esa. Repito, en la Edad Moderna, ¿cuál sería el país europeo que habría influenciado en revolución a los demás países? Inglaterra. No, estábamos hablando de entradita. ¿Cuál era el país? A ver, te voy a dar una chanchulla. Napoleón Bonaparte. Francia. Muy bien. Entonces, el país impulsor de la revolución fue Francia. ¿Por qué? A través de sus diversos pensamientos filosóficos, los franceses van creando un sistema político de revolución. Eso no se van a olvidar, eso puede ser pregunta de examen, ¿ya? Donde de ahí se pone en práctica lo que hasta la actualidad diversos países, tanto del continente americano como de Europa y de los otros 3 continentes más, Asia, ahí está África y Oceanía, estamos viendo que llevan en la actualidad como es la democracia. ¿Ya? A partir de ese momento ya no se tiene que depender de lo que es
el mandato de un, en este caso, imperio, tampoco ya se tiene que estar a la orden de un rey, sino que todas las personas tienen la competencia de poder emitir su criterio, y si es que están de acuerdo, entonces la democracia significa respetar la opinión pública de unos y de otros. Ya más allá de las divergencias, como un denominador o un mecanismo muy esencial que norme estos criterios es el respeto. ¿Ya? Muy bien, entonces hasta el momento han contestado bien las preguntas y solamente hemos abarcado con 3. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a ir, no sé si al... a ver, ¿dónde está? Ya. A ver, David Ibáñez, Diego Mendieta, Marisol Condori, Blanca Mercado. Vamos a hacer lo siguiente. ¿Ya? Vamos a hacer lo siguiente. Va a haber una cuarta pregunta, pero uno de los 3 quisiera, por favor, que puedan responder. La persona que... bueno, no vamos a alzar la mano, sino directamente puede encender su micrófono. Vamos a irnos a la cuarta pregunta. Nuevamente, antes de formular la pregunta, voy a reiterarles. Voy a habilitar en lo que significa Historia Universal una plataforma como es el Classroom. Les voy a dar el respectivo código. Ahí ustedes van a poder resolver su examen, porque más o menos, como estamos en clases virtuales, vamos a poder hacer un acercamiento a lo que va a significar la clase o el examen de ese momento que ustedes van a tener. Entonces se llama simulacro, y este simulacro más o menos cada uno va a tener un tiempo establecido. Por decir, ¿qué pasa si entran unas 60 preguntas? Entonces ustedes van a responder en un tiempo promedio por lo menos de 15 minutos. Y cuanto más rápido lo puedan hacer, mejor posibilidad, ¿no? Entonces, y como siempre, no voy a decir por un momento que voy a apelar a la conciencia, porque se supone que en los exámenes generalmente no les dejan llevar nada, por lo menos ni celular, y en ese sentido ya va a ser criterio de ustedes si lo van a dar sin ver ni un cuaderno, ¿ya? Entonces eso les va a ayudar para que puedan medirse cómo están en lo que es la retención de todos los temas que hemos avanzado. Muy bien, entonces explicado todo eso, voy a formular la última pregunta y cualquiera de los 3 puede responder, ¿ya? Aquí va la cuarta pregunta. ¿Cuál era el principal paradigma de la edad moderna de ese momento? ¿Cuál era una corriente principal que se acuerdan? Solamente había una corriente, hemos hablado, eliminaba esto, no daba lugar a esto y era el centro de la atención de esto, pero ustedes responderán. ¿Cuál era? Inclusive les he hecho una pregunta, ¿qué significa eso? Y no me han respondido, pero yo creo que ahora sí ya lo han entendido. Pueden responder Blanca, David, Diego y Marisol, si es que ya tienen la respuesta. Pregunto nuevamente, ¿cuál era el centro de la atención en la edad moderna? ¿Cuál habría sido el centro de la atención? Corre tiempo, corre tiempo. ¿Alguien? ¿Cuál era el centro de la atención en la edad moderna? Vamos, jóvenes, si ustedes pueden, vamos. La antropología, ese fue lo que preguntó la primera pregunta. Muy bien, Marisol. Mira que has respondido muy bien a esto, ¿no? Y con eso ya tenemos las 4 participaciones. Genial. La antropología era el centro de la atención y por eso se dio lugar al humanismo, lo cual el ser humano o el hombre o la mujer, vamos a decir,
al decir hombre voy a utilizar una parte neutra, o al decir ser humano prefiero no complicarme la vida porque de repente se van a sentir aisladas las mujeres. Entonces, en ese sentido prefiero decir hombres y mujeres eran el centro de la atención de esa época. Por lo tanto, estamos hablando que esto da lugar al humanismo. ¿Ya? Entonces, queridos jóvenes, han respondido muy bien, ¿no? Lo cual me tiene muy feliz y eso es una satisfacción para lo que se ha hecho la explicación de las clases. Entonces, voy a concluir con lo siguiente. No olvidemos que en el transcurso del nacimiento, estamos hablando de la prehistoria, luego estamos hablando de lo que es, en este caso, las diversas culturas y su desarrollo. También estamos hablando ya de las eras, como era, por ejemplo, la edad, en este caso, antigua, la edad media. Luego estamos hablando de lo que significaría la edad moderna y todavía queda pendiente la edad postmoderna. Han tenido un desarrollo muy diverso. ¿Ya? Cada quien ha aportado con diversas características. Y no se olviden a la hora de dar su examen de siempre identificarse, tal vez tienen alguna preferencia. Alguno me puede decir, a mí me gusta mucho la mitología griega, otro puede decir, a mí me gusta mucho la mitología romana, otro también se puede identificar con el arte egipcio, otro se puede identificar con lo que es el aporte hebreo, en lo que significa su desarrollo educacional, pero etcétera, etcétera. Vamos a ver también el tema de revolución, Napoleón Bonaparte, o ahí uno puede decir, yo me identifico más con Hitler, aunque haya sido sanguinario, pero cada uno, no olvidemos que tiene de alguna manera una preferencia, porque la historia universal ha aportado con muchos aspectos muy buenos a lo que significa el desarrollo humano. Las desventajas, todos hemos coincidido de que se ha eliminado muchos elementos civiles, ha habido muchas guerras, sí. ¿Ha habido muchas intervenciones y también muchas ambiciones de dominio? Sí, pero ¿cuál es el otro aspecto? De que nosotros no debemos de descuidar que la historia universal se logra a través de un desarrollo cultural, de un desarrollo político. Esto también anótense, vuelvo a repetir, un desarrollo cultural, un desarrollo político, un desarrollo económico y un desarrollo religioso que han contribuido más que todo a lo que hoy en día es nuestro sistema postmoderno. Ahora, el día de mañana vamos a hablar de la era postmoderna, pero no sé si va a ser un punto de decir, hemos perdido nuestra identidad, ¿no? Se van a sorprender de muchas cositas que hablemos el día de mañana. ¿Por qué? Prácticamente vamos a ver lo que se trata del relativismo, vamos a ver lo que se trata la búsqueda de la nueva identidad, vamos a ver los vacíos que existen en la actualidad. Ahora, estas dos partes de lo que significaba la retroalimentación hasta el día de hoy, para mí representa más que todo una manera de poder acercarnos a lo que en la actualidad estamos viviendo, ¿ya? Entonces, yo los invito a que el día de mañana también podamos presenciar lo que significa la edad postmoderna. Y como el día de hoy, por favor, yo les pido de que siempre presten atención porque ya vamos acercándonos a lo que va a significar el simulacro, y si tienen alguna duda o si tienen algún aporte, como dicen ahí los que se dedican a las ventas, su pregunta no molesta, ¿ya? Entonces, por favor, les invito a que estén atentos y atentas, a que estén siempre con sus cuadernitos de apuntes y puedan rescatar las partes fundamentales, que ya nos vamos a lo que es la práctica de los exámenes. Y no se vayan a asustar de los exámenes, que va a contribuir sobre todo a lo que es su avance en conocimiento y su desarrollo. Muy bien, queridos estudiantes, contento nuevamente de la clase del día de hoy.
Conmigo va a ser hasta el día de mañana. Y si es que ya está, ingeniero, también ya podemos estar dando paso a lo que va a significar